nombre es Luis Enrique Ateortúa Sánchez, soy oriundo de la vereda del Cerro de Santa Elena, que pertenece al municipio de Medellín, hoy llamado Distrito de Innovación. Bueno, tengo la fortuna de ser nieto de uno de los 15 fundadores del desfile de silleteros en 1957. Él se llamó en vida David Emilio Sánchez Jurado y les quiero contar cómo ha sido la tradición de los silleteros y cómo es la tradición de ser silletero, que es exclusivo del corregimiento de Santa Elena, de los 4 municipios que conforman el corregimiento de Santa Elena, y que es un evento único en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Sudamérica y en todo el planeta. O sea, el desfile de silleteros original es único, es un evento único, cultural, patrimonio inmaterial de la humanidad, exclusivo del corregimiento de Santa Elena, de nuestra bella Medellín y de nuestro hermoso departamento de Antioquia y de nuestro bello país, Colombia. Comencemos diciendo que Santa Elena es un corregimiento que está conformado por 19 veredas y que tiene veredas en 4 municipios. Tiene veredas en Envigado, en Medellín, en Río Negro y en Guarne. Este año se celebrará la versión número 68 del desfile de silleteros de Medellín, enmarcado dentro de un evento comercial creado en los años 80, si no recuerdo mal, como Feria de Flores, pero realmente el desfile de silleteros comenzó en 1957 y es el evento culmen, final y de cierre hoy de lo que comercialmente se conoce como la Feria de las Flores. Pero el desfile de silleteros es más antiguo. El desfile de silleteros este año 2025 cumple 68 versiones. E ininterrumpidas porque hasta en pandemia hubo desfile de silleteros. Una silleta es un artefacto que siempre ha sido utilizado en logística. Y es utilizado en logística porque la silleta desde épocas muy antiguas ha sido utilizada como medio de transporte de pasajeros y de mercancías. La historia relata que en épocas antiguas los amos eran cargados por sus esclavos en un artefacto que tenía forma de silla y que se cargaban a la espalda. Pero además también transportaban alimentos, animales, transportaban a sus amos, transportaban mujeres embarazadas, enfermos y hasta cadáveres, y mercancías de todo tipo que se pudieran adecuar a la forma de la silleta, que era una silla, es una silla, y ahí comenzó pues como la historia o ahí entendemos cómo la silleta ha sido un medio de transporte y de logística muy antiguo. Para hablar de las silletas en el desfile de silleteros, ser silletero es un estilo de vida. El silletero es un artista nato e innato. O sea, el silletero nace silletero, porque desde el vientre de las madres los silleteros aprenden de la cultura silletera, porque el bebé en el vientre de la madre escucha hablar de las silletas, de las flores. El desfile de silleteros cumple 68 años, pero los floreros que llamaban anteriormente eran los que se encargaban de cultivar flores en Santa Elena. Hoy ya no cultivan tantas, de hecho muy pocas, pero estoy hablando de los años 50, 60 del siglo pasado. Los floreros se dedican a cultivar flores, flores de jardín, claveles, clavellinas, rosas, agapanto, lirios, tritomas o llamas, gato, estrella de Belén, pensamientos, pascuitas, claveles,
etcétera, etcétera. Y esas flores las recogían, las disponían en unos ramos muy bonitos, las montaban en esas sillas, que posterior se llamaron silletas, se las alzaban a la espalda y las llevaban a vender a la placita de Flores en Medellín. Bajaban a pie desde Santa Elena por una loma en la vereda del Plan que se llama La Aguada y desembocaban en lo que hoy es el barrio Buenos Aires, Barrios de Jesús, barrio Alejandro Echavarría, y derechito bajaban hasta la placita de Flores, por lo que hoy es casi anexo más bien paralelo al Teatro Pablo Tobón Uribe, que coge la avenida La Playa, por donde baja la quebrada Santa Elena además. Pero las flores se disponían en la placita de Flores, o también se llevaban hasta el Pedrero, el sector de Guayaquil, que así se llamaba en su época, hoy donde está el Parque de las Luces de la ciudad de Medellín, al frente del centro administrativo La Alpujarra, José María Córdoba, donde están la alcaldía, la gobernación, el Consejo de Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia. Entonces, la tradición silletera es más vieja que el desfile de silleteros, inclusive, porque nació de allí. Los silleteros cogían sus flores, las amarraban, las disponían en la silleta por ramos y las vendían en Medellín, ¿ya? Entonces, eso empezó antes que el desfile, obviamente. ¿Qué pasó? Ellos bajaban, digámoslo en una palabra bien antioqueña, en recua, desfilaban desde que bajaban a Medellín. Los silleteros vendían sus flores, allí mercaban, porque con el producto de la venta de las flores, mercaban. ¿Qué mercaba la gente de Santa Elena en esa época? Mercaban carne de res, no mercaban pollo, ni mercaban cerdo, de pronto pescado, pero ni pollo ni cerdo porque en Santa Elena había criaderos de pollo, todo el mundo tenía gallinero y todo el mundo, o sea, cualquiera criaba un cerdo y se lo comía. Pero compraban carne de res porque en Santa Elena no había mataderos, no había sacrificio de ganado vacuno, compraban pescado de pronto y compraban lo que en Santa Elena llamábamos en esa época lo de tierra caliente. ¿Qué es lo de tierra caliente? Compraban plátano, banano, mango, piña, zapotes, guanábana de pronto, yuca y cultivos no tradicionales de Santa Elena como el tomate de aliño, la cebolla cabezona que conocemos nosotros, la cebolla de huevo, y algunas, ajo de pronto, ese tipo de cosas. Porque en Santa Elena se cultivaba papa, maíz, frijol, papas de todo tipo, frijoles de todo tipo. Entonces era como para complementar el mercado. De hecho, lo más significativo en esas compras que yo recuerdo cuando mi abuelo subía con la diseta, era que traían un bulto de carne pues para toda la semana. Y digo para toda la semana porque los silleteros o los floreros solo bajaban los viernes en la madrugada del sábado a vender las flores a la placita de flores. O sea, el mercado de las flores en Medellín era viernes y sábado, no más. Cuando los silleteros descargaban sus cosas, además los silleteros eran ya gente adulta, o sea, no es como ahorita que hay niños desfilando, junior, jóvenes, adolescentes, no. Los silleteros de esa época eran gente ya de 30 para arriba, o sea, era gente ya adulta. Los primeros fundadores fueron 15 nada más. Ellos se quedaban en Guayaco, como le decían, en el Pedrero o los alrededores de la Placita de Flores, tomando cerveza, tomando aguardiente, departían y tal, mercaban y arrancaban otra vez para Santa Elena, para la casa. Había un señor que se llamaba don Efraín Botero. Él era muy amigo de los silleteros, pero además era cliente de ellos, les compraba flores. Y en una conversa de esas de cantina, eso me lo contó mi abuelo David Emilio Sánchez Jurado alguna vez, y también lo relató mi padre en un libro que se llama Relatos de Santa Elena y Cositas de Santa Elena, otro libro que él escribió. Don Efraín alguna vez les propuso, venga, hagamos un desfile acá, es decir,
No que ustedes lleguen hasta la placita de flores, venden las flores y llenan eso de comida, sino que llenemos unas silletas de flores y hagamos un desfile para que la gente mire cómo ustedes hacen para bajar desde Santa Elena a, a traer sus flores en esas cajas de madera, que además la silleta en esa época era como tener carro, bicicleta, moto, patineta o patines, es decir, porque la silleta no es como hoy, que se termina el desfile de silleteros y los silleteros abandonan la silleta, dejan las flores y se van para la casa, no. En esa época las silletas eran silletas muy finas, eran hechas de cedro, de roble, de pino, de eucalipto, de pronto de arrayán, aunque era muy débil, el pino también era débil, de roble sobre todo. Mi abuelo tenía una silleta de roble. Entonces la silleta era un medio de transporte donde se llevaban las flores y volvía para la casa con ella. Entonces un silletero nunca abandonaba su silleta. La silleta era una parte, es como tener hoy nevera, carro, televisor, bicicleta, moto, así como les decía. Entonces don Efraín Botero les propuso hacer un desfile. Mostrémosle a la gente de la ciudad cómo los floreros traen las flores a la placita de flores. Y en 1957 se hizo el primer desfile de silleteros en el centro de Medellín. ¿Sí? Fueron 15 silleteros los que iniciaron. En el pie de foto aparecerá la lista. Y uno de esos 15 fundadores fue David Emilio Sánchez Jurado, que es el primer afiche promocional, es la foto, es la persona que aparece en el primer afiche promocional de la Oficina de Fomento y Turismo de Medellín de la época, donde dice Medellín Ciudad Eterna Primavera, y que de ahí salió esa expresión además, ese lema, Medellín Ciudad Eterna Primavera, porque flores en Medellín se ven todos los días del año, siempre. Entonces, ese afiche promocional de 1957 no hay registro fotográfico. Ni Melitón Rodríguez, pues que era uno de los fotógrafos más famosos de Medellín, tiene esas fotos. La primera foto promocional fue en 1958. Es un afiche que le ha dado la vuelta al planeta entero. Y él era David Emilio Sánchez Jurado, yo soy nieto de David Emilio Sánchez Jurado, hijo de Carmen Emilia Sánchez Sánchez. Y ese afiche promocional siempre está en cualquier casa Sánchez. Usted llega a cualquier casa Sánchez en Santa Elena y ese afiche está en la sala. Es un afiche gigante, grandísimo. Y fue el primer afiche comercial, promocional, que habló de lo que era un silletero, 1958. A partir de ahí se institucionalizó el desfile de silleteros en Medellín. Inicialmente se hacía en el mes de mayo, que era la época de madres y las flores, el mes de las flores le llamaban. Posteriormente se trasladaba al mes de agosto, de pronto fue por la independencia de Antioquia. Se hacía tradicionalmente el 7 de agosto, día festivo, donde toda la gente podía salir, además porque era gratuito. El recorrido principal era por la Avenida Oriental inicialmente, porque las oficinas de fomento y turismo eran exactamente al frente donde hoy queda lo que se conoce como el edificio Los Espejos. Entonces era el recorrido gratuito para todo el mundo. La gente salía, hablaba con la silleta, con los silleteros, perdón, hablaba con todo el mundo, departían, compartían, etc. Y eran poquitos, los silleteros eran pocos, porque, pues como les digo, eran gente adulta y eran los que negociaban, cultivaban y negociaban las flores, porque las flores en Santa Elena han sido un negocio toda la vida. Entonces se institucionaliza el desfile de silleteros y desde 1957 a hoy, ininterrumpidamente, cada año se celebra el desfile de silleteros de Medellín, que empezó a hacerse fuerte, muy fuerte en Medellín, en Antioquia, en Colombia, y hoy, como les dije, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el desfile de silleteros y Santa Elena, el corregimiento de Santa Elena. ¿Qué es una silleta entonces? Una silleta es un armazón de madera, tiene que ser en madera, o sea,
Habrá monumentos con silletas en bronce, en piedra, no sé, pero las silletas siempre son de madera. Ya cada silletero escoge qué madera le pone. Eh, y ese armazón permite acomodar ramilletes de flores en ella. Inicialmente, por eso, hablando ya de las categorías de silletas, hablamos que la primera categoría es la silleta tradicional, es la más importante, es la mamá, la abuela, la bisabuela y la bisabuela de las silletas y es por tradición y por excelencia, digamos, la que encabeza todo lo que tiene que ver con el desfile de silleteros y con los tipos de silletas que en él participan. Río Negro, Medellín, Envigado y Guarne son los originarios municipios de donde salen los silleteros al desfile de silleteros de Medellín. Cuenta la historia que un señor de Río Negro, que se llamaba Ana Teortúa, alguna vez se le ocurrió disponer las flores de una silleta con los colores de la bandera de Colombia. Entonces hizo una silleta con unos ramos de flores, una línea amarilla, una línea azul y una línea roja. Y esa silleta pues era la bandera de Colombia en flores. Ahí nació la segunda categoría de las silletas, que fue la silleta emblemática. Las silletas emblemáticas son aquellas silletas que hablan de un tema ambiental, educativo, académico y tal, y ahí nace la silleta emblemática. Y como todo evoluciona, entonces ya los silleteros nuevos que fueron llegando, ya más jóvenes, con otras iniciativas, revolucionarios además, comenzaron a hacer otro estilo de armazones, sin dejar el estilo tradicional de la silla, porque la silla se acomoda exactamente a la espalda del silletero para poderla cargar al hombro, o en hombros, porque lleva unos braceras, unas cargaderas que van en los hombros, y además utiliza el cargador que amarra la silleta y va en la cabeza, porque empezaron a hacer silletas pesadísimas y eso había que solivianarlo no solo con los hombros, sino con la cabeza. Entonces aparecen los famosos cargadores, que se utilizaban siempre para cargar boñiga, para cargar leña, para cargar bultos de papa, maíz, frijol. O sea, el cargador es una herramienta logística también tradicional en el campo colombiano, por excelencia, pues. Entonces, esas silletas empezaron a evolucionar y los armazones evolucionaron de manera que empezaron a mezclar las flores de la silleta tradicional con las flores de las silletas emblemáticas y las empezaron a hacer más grandes, de mayor tamaño, de mayor peso y disponer ya las flores no en ramilletes, sino de manera individual o en parejas o por tríos de flores y las repartían de manera aleatoria y policromática y ahí nacen lo que se conocen las silletas monumentales, que una silleta monumental eso lo tuvo que reglamentar el desfile, porque había silletas monumentales que ni el silletero era capaz de alzarlas después de que las llevaban a Medellín, porque eso baja en carros, en jaulas o en volquetas, pero una silleta monumental, la historia cuenta de que llegaron a haber silletas que pesaban hasta 140 kilos y un hombre normalmente pues es capaz de cargar hasta el doble de su peso, pero se lo alza pues en un momentico, como levantar pesas en halterofilia, pero usted no se queda usted no anda 2 horas con una pesa al hombro. Entonces, eso se tuvo que reglamentar porque había silletas tan pesadas que ni siquiera pues servían para desfilar, y un desfile de silleteros, el más corto, dura 2 horas. Entonces ahí ya tenemos 3 categorías: tradicional, emblemática y monumental. Y van apareciendo ya unos diseños a antojo y al antojo del silletero que empezaron a mostrar la capacidad artística que tiene un silletero. Todos los silleteros son artistas por naturaleza. Hombres y mujeres. El primer desfile de silleteros había creo que una dama nada más, que era una hermana de mi abuelo.
De resto todos eran hombres, porque pues por tradición el hombre es el de la fuerza, el que carga y tal. Pero hoy el desfile de silleteros es totalmente inclusivo. Ya tenemos niños, ¿sí? Hasta los 12 años, tenemos los juniors hasta los 18 años y los adultos que van de 18 hasta donde puedan cargar silleta, porque ya los viejos, que los llaman pioneros ahorita, pues obviamente ya no están en capacidad de cargar silleta. De hecho, los pioneros hoy, ninguno de los que está vivo fue fundador del desfile de silleteros. Los fundadores iniciales del desfile de silleteros, todos están ya fallecidos. No recuerdo el año, pero ya como se volvió un evento de ciudad, se volvió un evento cultural, infaltable además, anual. Entonces las empresas, cuando vieron el arte y la capacidad de los silleteros, propusieron desfilar, es decir, mostrar el logotipo de su empresa en un desfile de silleteros. Y aparece las silletas comerciales, que entre otras cosas, los primeros grandes expertos en hacer silletas comerciales fueron los oriundos de la vereda del Cerro, de mi vereda. Unas silletas comerciales espectaculares, para mí son las silletas más hermosas, sin demeritar en lo absoluto las otras. Es que una silleta comercial es un logo exacto de lo que es ofrecer un producto. Un chocolate, un dulce, un supermercado, una empresa, una multinacional, una entidad. Es una cosa espectacular, además porque son trabajos que se demoran hasta 2 meses, pues. O sea, hacer una silleta tradicional se demora máximo 2 horas. Póngale 3. Una silleta emblemática se puede demorar de una semana a un mes. Una silleta monumental se puede hacer en un día, pero el armazón y todo el cuento pueden ser una semana, porque además hay que pensar en el diseño. Una silleta comercial se puede demorar un mes, ¿sí? Porque tiene un trabajo de filigrana, porque es moldear las flores al estilo exacto del diseño que la empresa propone, y tiene que salir exactamente. De hecho, son las silletas que cierran el desfile de silleteros. Y de las silletas emblemáticas nacieron lo que son hoy las silletas artísticas. Porque en cualquier vez a un silletero se le ocurrió llevar una silleta mecánica, con sus muñequitos, con sus pajaritos y sus cosas, y se movían. Incluso los primeros que hicieron eso fueron descalificados porque no estaban en ninguna categoría. Entonces ya hubo que hacer un recambio, o más bien una adición, hubo que hacerle una reingeniería al desfile de silleteros, y desde hace creo que unos 12 años se admitieron las silletas artísticas, que son una locura completa, porque son unas silletas que tienen movimiento, que tienen elementos de electrónica, es una cosa hermosísima. Entonces, esa mutación desde la silleta tradicional a lo que son hoy las silletas artísticas es una cosa bonita, es una cosa, como dicen los muchachos, es una cosa de locos. Y eso ha hecho además que de pasar a 150, primero de 15, después a 30, 60, 80, 100, hoy estamos hablando de casi 600 silleteros. Entiendo que para este año el número va a estar por el lado de los 560, 570 silleteros. Porque además de las categorías de silletas, que ya las tenemos todas, tradicional, emblemática, monumental, comercial y artística, aparecen las categorías de silleteros. O sea, las categorías de silletas ya están claras. Aparecen las categorías de silleteros. Los primeros silleteros eran adultos todos viejos, o sea, no nadie, y la historia no dará relato de eso nunca,
porque los primeros silleteros todos eran mayores de edad, con cédula de ciudadanía y de más de 30 años, pues, así de simple. Que mi abuelo en esa época tendría unos 40 años cuando empezó el primer desfile de silleteros, pero él fue silletero desde que era un muchacho, o sea, era florero, porque vendía flores. Pero los que participaron en el primer desfile de silleteros, el más joven tenía más de 30 años. Entonces, para hablar de las categorías de silleteros, empezamos con los adultos. ¿Qué pasó? Los viejos empezaron a morir, entonces dejaban el legado. O cuando no podían, a ver, los silleteros en su momento, en algún tiempo, yo recuerdo hasta 1989, que mi abuelo materno fue el que fundó el desfile. Mi abuelo paterno empezó a desfilar después. A ambos les ayudé a amarrar flores, a cultivar flores, porque yo soy el primer nieto de los Ateortúa y el tercero de los Sánchez. Entonces me tocó amarrar flores y ver hacer silletas a ambos, a Luis Elías Ateortúa Patiño y a David Emilio Sánchez Jurado. Entonces yo, cuando los viejos ya, ¿no? La silleta era muy pesada, el recorrido era pesado, entonces, además porque Medellín, los de Santa Elena es tierra caliente, permitían acompañantes. Yo le ayudé a cargar la silleta a Papito Luis muchísimas veces. A David no. A David le ayudaba a hacer silleta y lo veía desfilar. Pero a Papito Luis sí le ayudé a hacer silletas y le ayudé a cargar silleta. Llegó un momento en que prohibieron los ayudantes, entonces a los viejos les tocaba ceder el contrato. Y ahí empezó la tradición de heredar o legar la silleta y el participar en el desfile de silleteros. Y hablé de contrato porque se formalizó el hecho de que al silletero se le tenía que pagar además por su silleta y por el desfile y por la elaboración. Entonces se formalizó un contrato. Todo silletero hoy, incluso los niños que desfilan en el desfile de silleteros, tienen un contrato con unas condiciones y se les paga. Hoy afortunadamente se les paga muy bien, porque hasta hace unos 15 años más o menos al silletero se le pagaba muy mal. Eso ya fueron digamos, unas conversaciones que hubo que hacer con la organización, con el municipio de Medellín, con la parte logística de todo el desfile de silleteros, y hoy afortunadamente se logró, desde hace varios años ya, hace unos 15 años más o menos, que al silletero se le reconozca una buena paga, que se le trate bien y toda la cosa. Entonces, como los silleteros se morían, entonces ¿a quién le quedaba la silleta? Pues al hijo mayor o a cualquiera de la casa que se hiciera cargo. O simplemente cuando el silletero ya no quería seguir con ella, pues se la podía heredar a un hijo, a un primo, a la esposa, etcétera, y empieza el legado, empieza la herencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no heredé la silleta del fundador de David Emilio, sino la silleta de mi abuelo Luis Elías Ateortúa. Yo le ayudé a él a desfilar hasta 1989 y ya para el año 1990, recuerden, termina el desfile de silleteros de 1989 y él me dice, usted va a seguir desfilando. Entonces fuimos a la oficina de Fomento y Turismo, él firmó un documento donde trasladó el contrato número 287 de Luis Elías Ateortúa Patiño a Luis Enrique Ateortúa Sánchez. Y a partir de 1989 y 90 yo fui el titular de ese contrato. Desfilé durante 22 años, ¿sí? Y luego le cedo ese contrato 287 a mi hijo Juan Sebastián Ateortúa Quintero, que además hay una anécdota, fue el primer silletero no nacido en Antioquia que desfiló en el desfile de silleteros, porque Juan Sebastián nació en Bogotá, mi esposa es boyacense, María Berta Quintero, la mamá de Sebastián es boyacense, entonces hay un silletero con sangre del altiplano cundiboyacense. Y hoy, además, la hija de Juan Sebastián Ateortúa Quintero, Guadalupe Ateortúa Ramírez, que es nacida en Río Negro, es silletera niña, que Guadalupe tiene 10 años
ya hizo su primer desfile de silletero en Medellín hace 2 años, ha hecho 5 desfiles de silleteritos en Santa Elena y este año 2025 nuevamente regresa al desfile de silleteros de Medellín, el oficial, y además le van a pagar, y le van a pagar bien, para ser una niña de 10 años, buena platica. Entonces, a partir de ese legado aparecen las categorías de silleteros. Entonces están los pioneros, que hoy son los silleteros más viejos, no fundadores, porque todos ya están muertos, pero son los pioneros. Mi madre es una pionera, hija del fundador, de David Emilio. Mi madre es la segunda hija de los 26 hijos que tuvo David Emilio con Carmen Emilia, que además eran tocayos, Emilio y Emilia. Está entonces después los junior, silleteros entre los 13 y los 17 años de edad, y están los niños, los silleteros, que creo que van de los 7 años hasta los 12 años, ¿sí? Los menores de edad, porque más pequeñitos, un desfile de 4 horas, pues no se puede, porque sería maltrato infantil además. Y este año van a adicionar una categoría que es la de personas con condición especial, con capacidades especiales, síndrome Down, creo que hay hasta invidentes, ciegos. Entonces se crea esa categoría nueva de la categoría de niños especiales. Por eso no les puedo dar la cifra exacta si son 560 o 570, pero son hasta antes de la categoría especial, son 550 silleteros. En este paréntesis les tengo que contar que adicional a ello, mi padre, Luis Enrique Tortúa Ríos, hizo 2 cosas hermosas para los silleteros. Una, que fue una canción que se llama Réplica Silletera, hoy himno de los silleteros, que dice: silletero, silletera, de mi tierra y de mi raza, cuando pasas en desfile, es Antioquia la que pasa. Reviviendo la memoria del abuelo y de la ruana, en Colombia se repite, es Antioquia la que pasa. Y yo también, esa réplica silletera hoy, himno de los silleteros, es un bambuco. Y yo también hice un bambuco en 2002, si no recuerdo mal, dedicado a Santa Elena, que mi pretensión es que sea el himno del corregimiento, que algún día era municipio, digo yo, que se llama A Santa Elena, que dice: son las flores tu gran emblema, uberre mi tierra altiva y santa. Y tu nombre, una santa gema, cuan cruz honrosa levantas. Bueno, y después de este paréntesis, ¿qué les digo? Viene pues lo que es ya la víspera del desfile de silleteros, que esa víspera puede durar mínimo una semana, porque la gente puede ir hasta Santa Elena a mirar cómo se hace una silleta, cómo se arma la silleta, qué flores tiene, etc. Hay que hacer una claridad además. Las flores son naturales, obviamente. Las únicas silletas que pueden llevar flores teñidas, pintadas, artificiales, entre comillas, artificializadas, si vale la expresión, son las silletas las silletas artísticas y las silletas comerciales, porque la flor, por ejemplo, necesito una flor negra, no hay flores negras, entonces tengo que pintarlas, teñirlas de negro. Se pueden teñir de forma natural o teñir de forma artificial. Son las únicas silletas que permiten flores no naturales. De resto, silleta tradicional, emblemática. Bueno, las emblemáticas también pueden tener teñidas, por lo que la silleta tradicional no puede tener flores artificiales y no puede tener flores no naturales de los jardines de Santa Elena. Por ejemplo, una silleta tradicional no puede tener flores de vivero, de cultivo, pompones. El único pompón permitido en una silleta tradicional es la que nosotros llamamos el famoso pinocho o el mini pompón, que son amarillos, blancos o verdes, no más. Pero pompones, crisantemos, o sea, flores de cultivo, de exportación, eso no puede tener la silleta tradicional.
una monumental tampoco puede tener flores artificiales, pero puede tener flores no nativas de Santa Elena. De resto, ya se pueden moldear de acuerdo a los requisitos de la silleta. Entonces en la víspera, pues la gente sube hasta Santa Elena, parrandean, hoy hay fincas silleteras, hay tours, hay paquetes turísticos para ir a ver silletas. Hoy ser silletero ya es un negocio, además hay personas en Santa Elena, hay empresas de silletas ya y de silleteros que viven todos los días de vender silletas, flores y eventos silleteros. Ya se volvió, aparte de ser un evento cultural, el desfile de silleteros, el ser silletero ya se volvió un negocio muy lucrativo además, eso es buenísimo, eso es muy bueno, porque es un atractivo turístico que está regado por todo el mundo, además porque la historia da cuenta de que hemos tenido silleteros en Japón, en Asia, en África creo también, en Europa y en toda América, desde Norteamérica, Centroamérica hasta Suramérica, ha habido eventos de silleteros con silleteros de Santa Elena. O sea, yo personalmente no he tenido la posibilidad pues de salir con una silleta a un país por fuera de Colombia, pero sí tengo, pues conozco de todos los silleteros de Santa Elena que han estado, que me acuerdo mucho, don Martina Teortúa, que hay que hacer otra claridad, en Santa Elena somos 12 familias de Teortúa distintas, todas no somos primos ni hermanos, nada, diferente rama, pero Martina Teortúa de la variedad del placer fue el primer silletero que fue a Japón, eso fue un hito total. Hemos tenido silleteros en España, en Portugal, en Alemania, en Holanda, en toda Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, etcétera. Como les dije, es una tradición única en el mundo y que ha estado en todo el planeta. Entonces en esa víspera la gente va, parrandea, baila, come y mira cómo se hace una silleta. Y ya en la madrugada, a partir de las 4 de la mañana, la organización del desfile de silletero empieza a recoger silletas vereda por vereda. Cada vereda tiene un delegado, tiene la lista de los silleteros, el número de los contratos, se recoge a sus silleteros con su vestimenta tradicional. El silletero tiene que ir con una vestimenta tradicional para los niños, para los juniors, para las damas, para los señores. Que cambian, han cambiado los atuendos, incluso hubo una réplica de atuendo boyacense en el desfile de silleteros. El emblema hoy de la Corporación de Silleteros es la foto de mi abuelo, del primer afiche promocional de un desfile de silleteros. Y ya es la logística de traslado de las silletas desde Santa Elena hasta Medellín, en unos carros pues adecuados, que tengan la capacidad de que la silleta se pueda subir en buen estado, que no se maltrate, que no se dañe, porque acuérdense que el armazón es de madera, que puede ir con clavos, que puede ir con chusco, que puede ir con cabullas, con amarres o con tornillos, etcétera, pero en madera. O sea, es inmarcesible el hecho de que una silleta, el armazón de la silleta, tiene que ser en madera, no se puede permitir en otro tipo de material. Y los silleteros pues llegan a Medellín, al espacio de salida, es como una especie de salida de Fórmula 1, de pits, de raya de salida, de la línea de meta. Entonces en esa línea de salida se disponen las silletas por grupos de silleteros, creo que son 30 por cada grupo. Hoy, digamos que el desfile de silleteros lo encabeza el ganador absoluto. Porque es que de eso le vamos a hablar en la próxima edición. Porque además el desfile de silleteros es un concurso. Porque al silletero se le paga por su trabajo de hacer la silleta. Pero adicional hay un concurso en donde todas las silletas, ya inclusive las comerciales que hasta hace algunos años no participaban del concurso,
hasta las silletas comerciales participan. Entonces hay un ganador, ganadores del primero al quinto lugar, ¿sí? Se premian los primeros 5 lugares de niños, junior, y en los adultos es la tradicional, la monumental, la emblemática, la artística y la comercial. Los 5 primeros puestos entran y ganan un premio adicional, o sea, se les paga la silleta y adicional se les da un premio económico, además con derecho a participar en eventos internacionales, son privilegiados para ello, y fuera de eso, entre los ganadores de cada categoría se escoge al ganador absoluto del desfile de silleteros, y ese es el que encabeza el desfile de silleteros, y detrás de él van los niños, los pioneros que ya no tienen que caminar, sino que los montan en los vehículos antiguos, que es otro de los desfiles tradicionales ya comercial de la Feria de Flores, que son los vehículos antiguos. Entonces ya a los viejos, ¿sí? A los silleteros más viejos, más adultos que tenemos hoy, van en esos carros con unos ornamentos florales muy lindos y tal, y después ya van los ganadores de cada categoría, ¿sí? Segundos puestos, terceros puestos, con sus gallardetes, que los gallardetes también tienen sus significados. Entonces, por ejemplo, el gallardete blanco y verde, que es la bandera de Antioquia, es el gallardete finalista. Y siempre se escogen 10 finalistas por cada categoría. O sea, el que tenga la banderita blanca y verde, finalista. ¿Listo? Lo que sí es claro es que el gallardete del ganador absoluto es la bandera de Colombia. Mi nombre es Luis Enrique Teortúa Sánchez, soy oriundo de la vereda del Cerro de Santa Elena, que pertenece al municipio de Medellín. Les reitero, en la próxima entrega haremos un desfile de silleteros contado en imágenes y en palabras.